Nuevo año, cambio mi rutina de idiomas. Muy buena. Este año vamos a trabajar rutinas más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. De hecho, estoy trabajando en mí mismo, en cómo establecer un rumbo adecuado, porque cuántas veces se te va el tiempo y no has aprovechado tu capacidad de aprendizaje. Y si lo piensas bien y dedicas un tiempo efectivo, en cuestión de 12 meses puedes haber trabajado 4 idiomas de una manera sincrónica, pero la clave está en cómo lo vamos a hacer. Entonces en este vídeo te voy a contar mi planteamiento, pero será solo una introducción para un live que voy a hacer, donde voy a hacer una especie de masterclass de cómo establecer las rutinas adecuadas para aprender idiomas. Espero que esto te interese y vamos a arrancar motores. Para que me conozcáis un poco, mi nombre es Caleb, hablo varios idiomas y me gusta hablar con claridad, con pasión y con locura. El inglés lo aprendí apenas cuando tenía 12, 13 años, empecé a trabajarlo. It was quite a journey because I was actually living in Australia. We then moved back to Spain. We watched lots of American TV, so my accent actually was a bit American. And now it changes because of, because of actual teaching the language in schools that are, British inclined. Ich spreche ein bisschen Deutsch auch. Also ich glaube, ich habe vielleicht etwa ein B1-Niveau, weil ich habe auch in Deutschland gewohnt. Ich hatte früher angefangen, um Deutsch zu lernen, aber ja, also mein Prozess war ganz gut, weil ich da war. Ne? Le français, c'est une langue difficile parce que je n'adore pas le français. Je parle français seulement parce que mes étudiants de YouTube disent que je dois aprender la langue. Más o menos, pues te puedo decir que hablo portugués, eu falo um pouquinho, eu preciso estudar mais, eu posso compreender, eu posso falar algumas coisinhas, mas não posso dizer que um idioma que eu falo de verdade. Estoy en proceso de aprender griego, llevo tiempo aprendiendo griego a nivel koiné en lectura, ¿vale? No lo pronuncio porque el koiné no se sabe exactamente cómo se pronunciaba y tengo ahí pendiente el aprender. Я не отказываю русский, но изучаю зачем, я не знаю. Solo puedo decir cosas como как дела, хорошо, мне все очень хорошо. Me he estudiado un poco el cirílico y los sonidos y todos estos son un poco complicados. En cualquier caso, quiero compartir contigo cuáles son las rutinas que voy a utilizar este año, porque 2022 fue casi una pérdida de tiempo. Estaba estudiando algo de francés, pero no fui consistente, no me marqué un objetivo claro, y este mes empiezo con algo diferente y una estructura que va a ir a lo largo del año, y voy a tener que dar cuentas con vosotros, sobre todo con la comunidad que ya está en Telegram, que puedes apuntarte si quieres. Mis objetivos son trabajar el ruso hasta un nivel A1, A2 por lo menos, y perfeccionar el francés hasta un nivel B1 probablemente, dependiendo del progreso que avance, en este caso con uno de los recursos que voy a utilizar en el día a día. Otra intención es dedicar tiempos muy intensos a 2 o 3 idiomas, pero solo para embriagarme, para saber cuánto puedo aprender en un rango de 22, 23, 24 horas de estudio, que equivalen según algunos a un semestre de universidad. Lo primero que he hecho es estructurar de alguna manera cuál es el objetivo que quiero conseguir y luego he establecido los hábitos que necesito en el día a día para conseguirlo, y estos son los que te voy a comentar. Lo primero que voy a hacer es empezar escuchando podcasts por la mañana. Cuando estoy muy dormido, estoy bastante empanado, me cuesta centrarme, y lo primero que puedo hacer es, mientras me lavo los dientes, es colocarme los auriculares para no molestar a nadie y empezar a escuchar un podcast de noticias en otro idioma. En este caso voy a usarlas en francés. Los podcasts apenas me toman unos 10-15 minutos, es que puedo usar 2 mientras hago toda mi rutina de desperezarme, de beber agua, dar un paseo por la calle, mantenerme enfocado.
escuchar estos podcasts ya me abre la mente por la mañana y me pone el gusanillo para luego seguir trabajando. Otra cosa que hago es que cuando ya hago de vientre, lo que suelo hacer es sentarme para hacer 10 minutos de Memrise sentado en la taza del váter. Y sí, es muy explícito, pero quiero que pienses en que es aprovechar los momentos muertos. Hasta hace muy poco lo que hacía era ponerme a ver vídeos de TikTok, aprendizaje de productividad y demás, pero en realidad me estaba quitando tiempo y no estaba poniendo en práctica lo que aprendía. Entonces no quiero eso, quiero centrar y utilizar mi tiempo. Así que en esos puntos de pérdida de tiempo ahora voy a incluir una inversión de tiempo efectiva. Después, para poder seguir aprendiendo el francés, voy a escribir mi proceso en un sitio que quede completamente registrado para saber el proceso que estoy teniendo en el día a día y para poder escribir algo al final. Ya he comentado anteriormente la efectividad que tiene el sentarse, leer lo que sea y luego interactuar con el contenido que has leído y escuchado, porque eso te va a dar a ti la capacidad de expresar ideas. Hay gente que no le gusta, pero yo lo hago como una especie de journaling. La idea es escribir un poco algunos pensamientos de lo que he estado leyendo, o incluso me motiva el producir algo sobre la marcha, y lo hago utilizando las estructuras de manera muy controlada. Así que después de haber dedicado este tiempo de lectura, escucha y tal, una cosa muy interesante es que cuando ya me pongo a trabajar en otros proyectos, puedo volver a escuchar aquello que he escuchado, el capítulo de A6000 o el podcast o lo que sea, de tal manera que me estoy obligando a hacer recordatorios obligatorios en el día a día, y esos recordatorios y exposición al idioma se hace de una manera muy sencilla, muy natural, y me mantiene enganchado con el idioma. Otra cosa que voy a hacer es invertir tiempo en producir un vídeo semanal donde muestro mi progreso con el idioma, de tal manera que me obligo a hablar y tener registrado mi progreso para dentro de un tiempo, de tal manera que me mantengo motivado, vosotros veis el contenido, os mantenéis motivados y tengo un compromiso que me ata, que he dado mi palabra de que lo iba a hacer. Otra de las rutinas que tengo planeado establecer es cada 2 semanas sentarme con alguien que va a hacer una sesión de charla controlada. En este caso, una vecina que habla francés me va a estar hablando sobre diferentes elementos que vamos a ver en diferentes libros, o en este caso revistas, para poder hablar de diferentes elementos y luego que yo pueda interactuar. Primero haciéndome preguntas de sí o no, y luego haciéndome preguntas abiertas, donde yo puedo empezar a desarrollarme más y también puedo practicar hacer preguntas de vuelta a ella. El fin de esto es trabajar la fluidez de manera controlada. Cuando tenga nivel para ruso y encuentre a alguien, que ya tengo gente que me podría echar un cable, pues entonces intentaré ir haciéndolo. Pero esto probablemente ya será para el tercer o cuarto trimestre del año. Así que la intención será 2 idiomas, trabajarlos hasta un nivel específico, y luego los otros 3 idiomas que voy a aprender de manera intensiva para tener una noción del idioma, y todavía no están definidos, porque además la intención será hacer vídeos review de aplicaciones específicas que he utilizado para este desarrollo y ver un poco, testear cuán buenas son estas aplicaciones y cuál no vale la pena. Y suscríbete porque voy a hacer un pedazo de masterclass de cómo establecer una rutina efectiva para ti, para que tú prosperes en tu aprendizaje de idiomas en el 2023. Si te interesa, ya sabes, escríbeme comentarios, dale mucho amor y espero que estéis bien. Por cierto, si has aguantado hasta el final, has visto que he cambiado un poco el formato y no voy corriendo, voy un poco más despacio y el vídeo es un poco más largo. Así me conocéis más, y también YouTube. Estoy testeando a ver si este formato funciona mejor.